1 Corintios 1, verso 10. Y vamos a leer hasta el verso 3. ¿Lo tenemos? Amén. Dirigiéndose el apóstol a la iglesia de Corintio, como si fuese el Señor dirigiéndose hoy a usted y a mí, a este rebaño, Juan 3:16. Os ruego, sumamente importante ese término, os ruego, es el trato de un padre espiritual, es el sentir y el clamor de un apóstol que se dirige a la iglesia de Corintios. Os ruego, les pido, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese ruego tiene peso. Ese ruego tiene valor. Lo hace no meramente como una petición, sino con un clamor en el nombre del Señor. Presten atención, tomen en cuenta lo que estoy por declararles. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. ¿De quiénes? De nosotros. ¿De quiénes habla Pablo? O de los corintios. De la iglesia de Corinto. Le informaron que Peleando. ¿pero qué ustedes están como asustaditos? No, ustedes digan, declaren lo que dice la Biblia. Estaban en buchinches. Porque he sido, dice Pablo, informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros, hablando Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, hablando Pablo de los hermanos de la iglesia de Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefa y yo de Cristo. No creo que nadie dijo que era del diablo. No creo, no lo dice ahí la Biblia. Pero unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros de Apolos. Y otros que estamos como inseguros, que dijeron, somos de Cristo. Entonces, Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Ya vimos el martes que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre del Papa Francisco? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Juan de los Palotes? No. El apóstol Pablo está atendiendo
una necesidad entre los hermanos de la iglesia de Corintios. Permítame decirle, la iglesia de los Corintios no era cualquier iglesia. La iglesia de los Corintios en su época era una iglesia poderosa. Era una iglesia instruida y educada. Era una iglesia espiritual. Fue una iglesia donde se manifestaban todos los dones del Espíritu. Era una iglesia muy conocida en su época, una iglesia muy filosófica, muy teológica, pero una iglesia que Pablo tiene que atender una situación que no debería de mencionarse entre ellos, pero aún disfrutando de una posición en su sociedad poderosa y siendo una iglesia bendecida y próspera en muchas áreas, sin embargo, había una gran queja que llegó a oídos del apóstol Pablo. Y los hijos de Cloé le llevaron ese informe. Un informe donde le dejan saber o le comunican a Pablo que habían unos conflictos internos entre ellos. Cuando se sobreentiende que una iglesia con dicha reputación, con dicho conocimiento y capacidad, no debería de mencionarse tales cosas, pero lamentablemente se nos hace ver con claridad que había, dentro de algunas otras cosas, entre ellos contiendas. Habían conflictos entre los hermanos allí. Dentro de esas contiendas, y claro, aquí no se declara con lujo de detalle todos los aspectos de esas contiendas, permítame decirle que además de mencionarse que había contiendas porque algunos seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo, habían otras contiendas. Pero además de las demás contiendas que pudiesen ver entre ellos, habían contiendas entre grupos que seguían a líderes. Le pregunto, ¿a quién usted sigue? ¿O a quién debemos de seguir? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Es lo que Pablo les enseña inmediatamente. Porque llegó la queja donde él, de que los hermanos de la iglesia, algunos contendían unos con los otros, cosa que no debería de suceder, pero sucedió entre ellos. Y aunque tenían dones espirituales, qué interesante que el don de discernimiento no les capacitó para hacerle entender que estaban erróneos en seguir o contender por los líderes. Había lenguas, había don de ciencia, una iglesia poderosa, educada, instruida. Sin embargo, aunque instruidos, capacitados, una iglesia ya bastante estable en el sentido de estructura, porque más adelante vamos a ver que Pablo mismo les dice que eran ignorantes y que no podía tratarlos como espirituales. Hablaban lengua, pero no eran espirituales. Había dones, pero no eran espirituales. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Dice el verso 1 del capítulo 3 en Corintios, de manera que
yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Pablo reprende esa mala conducta de contiendas entre ellos y les deja saber, no los puedo tratar como espirituales, sino como a niños recién nacidos, donde no puedo darle aún todavía viandas, porque no son capaces de ingerir las viandas, por cuanto la conducta que manifestaba no era una conducta de madurez, sino una de inmadurez. Y estoy hablando, vuelvo y repito, de una iglesia que se entiende, tenía su reconocimiento, tenía su postura, tenía sus instrucciones, tenía sus líderes. Y qué más líderes que Pablo y Cefas y Apolos. Sin embargo, aún con todo este liderazgo, eran carnales. Ay, Dios mío. Teniendo los mejores líderes de su época, un apóstol Pablo, un Cefas, un Apolos. Sin embargo, con todo ese liderazgo, Pablo les reprende y les hace entender, no son espirituales. Lamentablemente están actuando con sus contiendas como niños, y aún todavía a estas alturas todavía tenemos que darle la leche espiritual, porque no son capaces de recibir las viandas espirituales, porque aún todavía sois carnales. ¿Por qué eran carnales? Porque estaban divididos entre sí mismos, siguiendo y declarando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Juan de los Palotes, y cada cual tenía uno que otro. No dudo que había más líderes allí, había más ancianos allí, había más personas allí en el liderazgo. Sin embargo, la iglesia cometió el grave error de, lamentablemente, en vez de seguir al Dios de estos líderes, al Dios de la iglesia, o como dice Pablo, ¿acaso fui yo crucificado por ustedes? ¿Acaso fui yo el que di mi vida por ustedes? ¿Acaso bauticé yo a algunos? Luego más adelante allí Pablo dice, bueno, la verdad bauticé sí a uno o a dos. No sé, no recuerdo si bauticé a otros más. Pero él está dejando saber que Dios no lo había llamado para bautizar, Dios lo llamó para predicar el Evangelio. Con esto le está diciendo, Dios me llamó a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, no olvidando que yo no fui crucificado por ustedes, yo no fui tampoco el que los bauticé. Simplemente soy un humilde apóstol que estoy ministrando, ejecutando el llamado de Dios, y lamentablemente ustedes viven entre medio de ustedes mismos en contiendas. Donde hay contiendas no hay paz. Cuando Dios nos ha llamado ¿a qué? A paz. Donde hay contiendas no se puede manifestar Dios, porque las contiendas nublan o impiden que Dios se pueda manifestar.